Bien, hemos quedado en densidad de siembra. El siguiente paso en la implementación de praderas es una vez que hemos elegido la especie, ya sabemos calcular cuánto de semilla vamos a llegar a colocar en nuestra superficie de terreno, etc. Tenemos que llegar a generar lo que es la preparación del terreno. ¿Ya? La preparación del terreno vamos a indicar que es un proceso que consiste en proporcionar a la semilla condiciones óptimas para su desarrollo. ¿Ya? Entonces tiene que existir condiciones óptimas para la semilla. ¿Para qué? Para llegar a generar lo que es la germinación y desarrollo de esta. ¿Qué es lo que requerimos? Primeramente requerimos que el suelo presente una profundidad mayor o igual a 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar a realizar? Es una remoción de suelo para que se llegue a generar una profundidad de suelo de 40 centímetros. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos nuestro suelo. Cuando llegamos a realizar la preparación del suelo, queremos llegar a cavar el suelo una altura de 40 centímetros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el suelo primeramente sea un suelo suelto. ¿Ya? Un suelo suelto. ¿Para qué? Para que cuando llegue la precipitación, el riego, ¿qué es lo que va a suceder? La cantidad de agua llegue a infiltrar, ¿no es algo nuevo? Aparte de eso, ¿para qué más? Hemos dicho un suelo suelto para que presente una buena humedad, tenga una aireación, de suelo. ¿A qué se refiere con eso? Que presente mayor cantidad de poros. ¿Ya? ¿Alguna vez han debido agarrar un bloque de tierra? El bloque de tierra han debido ver como unos puntitos, ¿no ven? Unos pequeños orificios. A eso se le denomina poros. ¿Cuál es la finalidad de esos poros? Es la finalidad de, uno, llegar a funcionar como una superficie que almacena humedad o almacena aire. ¿Ya? Una de esas dos opciones. ¿Qué otra finalidad tiene esta preparación de suelo? Primeramente, controlar malezas. ¿Cómo se controla malezas? A ver, ahorita vamos a ver. Incorporación de residuos. ¿Cómo se incorporan residuos? De la siguiente manera. Cuando llega a generarse lo que es la finalización del ciclo agrícola que hemos dicho, las malezas van a depositar sus semillas sobre la superficie del suelo. ¿Ya? Al remover o al realizar la preparación del suelo, que uno de los pasos es la remoción del suelo, ¿qué es lo que sucede? Con un implemento agrícola que se utiliza en los tractores, que es el arado, ¿qué es lo que llega a realizar? Hay arado de disco o arado, diferentes tipos de arado. ¿Qué es lo que va a llegar a realizar? Va a voltear o remover el suelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas semillas que están sobre la superficie va a incorporar al interior de los sustratos, ¿ya? Del suelo. Entonces, esta semilla se va a depositar a una cierta profundidad donde no va a poder germinar. ¿Ya?
¿Cómo se incorporan los residuos? De la misma manera. Colocamos abono, etcétera. Al realizar la remoción, el abono lo incorporamos a cierta profundidad del suelo. ¿Ya? Entonces, este control de malezas, incorporación de residuos, se realiza de esa manera. Pero de la misma manera, controla insectos. ¿Por qué? Porque van a llegar a colocar en esta superficie de suelo, vamos a colocar un insecto, con 6 patitas, a ver, va a colocar sus huevecillos. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Igual, de la misma manera, estos huevecillos los vamos a incorporar al interior del suelo. Entonces, es una forma también de controlar las plagas. O cuando ya están pupas, como gusanitos, se lo incorpora, entonces ya no llegan a madurar. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas de llegar a realizar la preparación. ¿Se entiende? ¿No ve? Eso tienen que saber como conocimiento general, chicos. Ahora, ¿qué más? Aireación del suelo, lo que les he dicho. Que llegue a que el suelo sea más permeable y que almacene aire. ¿Por qué? Porque la raíz de la misma manera necesita aire para su desarrollo. Incorporación de fertilizantes de la misma manera como hemos visto cómo se llega a controlar. ¿Ya? Los insectos. Reducir la erosión. Esto es con qué finalidad? Con que no existan lugares donde sean suelos desnudos. ¿A qué me refiero con suelos desnudos? Me refiero a que no presente vegetación. ¿Vean? Entonces, cuando realizamos una buena preparación de suelo, primeramente va a ser uniforme. Si no realizamos una buena preparación de suelos, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando llegue a germinar nuestro cultivo, aquí va a existir suelos desnudos, aquí va a existir vegetación, entonces este suelo va a ir erosionándose. ¿A qué nos referimos con un suelo erosionándose? Es de que el suelo va a perder calidad, ¿ya? Entonces, al perder la calidad química y de fertilidad del suelo, ya no se va a poder producir de manera homogénea, que eso es lo que queremos llegar a realizar. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 vehículos. A ver. Sistemas de siembra. La preparación del terreno también de la misma manera va a estar involucrado con lo que va a llegar a ser el sistema de siembra. Van a existir diferentes sistemas de siembra según la preparación del terreno. Va a existir una labranza cero, labranza mínima y labranza convencional. Labranza cero, mínima, convencional. ¿Cuál es la labranza cero? Como el nombre lo dice, que no se realiza ningún tipo de intervención sobre la cobertura. Es decir, tenemos nuestra cobertura original y lo que realizamos es colocar la semilla en el sector. ¿Ya? Y de ahí va a estar saliendo. Esa es labranza cero. Labranza mínima, como el nombre lo dice, se hace el mínimo trabajo, como este caso. Solamente se recolecta ciertos residuos y se siembra en lugares puntualizados. Y la labranza convencional es la preparación del terreno que conocemos. ¿No ves? Con maquinaria, con personas o con animales.
Muy bien. Esto lo pasamos. ¿Bien? Lo que tienen que conocer y hacer es pensamos, la labranza mínima es de esta manera, ¿no? Se tienen residuos, ahí se llega a centavos, encima de esos residuos. La labranza convencional, llegando a realizar una intervención fuerte en el suelo, como se observa. En el caso de que se llegue a implementar pasturas de leguminosas, se realiza un cierto paso después de que calculamos la densidad de siembra y preparamos el suelo, que es la inoculación de semillas leguminosas, ¿ya? Primeramente vamos a indicar qué es un inoculante. Los inoculantes son biofertilizantes naturales que se obtienen de la mezcla de suelo rico en nutrientes es decir, mayor al 60% de materia orgánica, con millones de bacterias del género Rhizobia. ¿Ya? Entonces los inoculantes van a ser biofertilizantes. Biofertilizantes que llegan a inocular la semilla de las leguminosas con bacterias del género Rhizobia o Azotobacter. Esos dos géneros de bacterias son las que se encargan principalmente en la inoculación. ¿Se puede inocular gramíneas? Les pregunto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí no, chicos? A ver, tal vez yo les pregunto esa pregunta. ¿Se puede inocular gramíneas? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué hemos dicho de las leguminosas, de sus raíces? Hemos indicado que llegan a, primeramente, las leguminosas sintetizar nitrógeno atmosférico a las raíces. ¿Ven? Esa sintetización de nitrógeno atmosférico la realizan ¿quién? Las bacterias del Rhizobia, ¿no ven? A través de simbiosis. ¿Quiénes tienen esa capacidad de sintetizar nitrógeno atmosférico? Solamente las leguminosas. Ninguna planta más. ¿Ya? Entonces, todas las que pertenecen a ese género pueden absorber nitrógeno de la atmósfera, de lo que nosotros estamos respirando, y transformarlo en sustancias asimilables para la planta. Muy bien. Espero que me hayan entendido, porque eso va a entrar a esa. La inoculación es la tecnología desarrollada con la finalidad de incorporar Rhizobia altamente infectivo y eficiente en las leguminosas de interés agropecuario. Una buena raíz de una leguminosa se observa así, lleno de tumores. ¿Ya? Estos nódulos se denominan, o como tumorcitos, nódulos, es nitrógeno atmosférico sintetizado, ¿ya? Y en la raíz. ¿Qué es lo que sucede? Cuando cumple su ciclo fenológico, lo cortamos, utiliza este nitrógeno, ¿para qué? Para volver a rebrotar. Entonces ellos generan su propio almacenamiento. Esa es la finalidad. ¿Cómo se reconoce una semilla? Generalmente que está
infectada con rizobio, esta tonalidad, una tonalidad rojiza, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una semilla con esa tonalidad, es que está infectada o está preparada con algún químico, porque generalmente son microorganismos. Siguiente. Pasamos. ¿Cuándo se necesita realizar la inoculación? ¿Cuándo realizamos la inoculación? Primeramente, cuando se trata de un cultivo de leguminosas, ¿ya? Y cuando la leguminosa que se requiere sembrar no haya crecido previamente en el terreno que se requiere sembrar. ¿A qué se refiere eso? Que el cultivo es nuevo en el sector, ¿ya? Que el cultivo es nuevo en el sector. También, cuando las plantas que crecieron anteriormente en el terreno mostraron formación de nódulos deficientes. Cuando las plantas que crecieron anteriormente en el mismo terreno mostraron una formación de nódulos deficientes. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que se ha sembrado en ese sector, pero las leguminosas, la alfalfa, el trébol, etcétera, no ha presentado la generación de estos nódulos, ¿no? Se han llegado a ser raíces normales. Entonces, en ese caso, nuevamente hay que inocular. Tercer punto. Se inocula en suelos fuertemente ácidos o pobres en materia orgánica. Y estas características presentan los suelos de la altiplano, ¿ya? Que presentan poca materia orgánica. Séptimo paso es observar y determinar la época de siembra. La época de siembra apropiada es inicios de lluvia, o cuando existe suficiente humedad en el suelo. En el altiplano, les pregunto, ¿cuándo inicia la época de lluvia? Agosto. ¿Agosto? Siempre llueve. Noviembre, desde septiembre, ¿verdad? Por eso 21 de septiembre ya están dando sus flores, ¿verdad? Es porque inicios de primavera, ¿verdad? Entonces es inicio de lluvias. Entonces inicia desde el mes de mediados o finales de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En el caso de forrajes en el altiplano, el mes apropiado para llegar a sembrar lo que son gramíneas es en el mes de diciembre. Primera o segunda semana de diciembre. ¿Ya? Ahora, en el caso de los valles, se puede llegar a sembrar en diferentes meses. ¿Esto por qué? Porque no existe una temporada marcada de invierno. ¿Ya? Temporada marcada de invierno que pueda limitar su desarrollo. Las ventajas de elegir una buena época de siembra es de
primeramente nos va a ayudar a aprovechar al máximo lo que es la humedad del suelo y va a provocar un rápido crecimiento y establecimiento del pasto. Y eso va a aprovechar lo que es la humedad y un buen desarrollo del pasto. El octavo paso es el de llegar a generar los métodos de siembra. Vamos a ver qué método de siembra vamos a utilizar. ¿Ya? El método de siembra va a existir diferentes métodos de siembra. Uno que va a llegar a ser arboleo, que en otras palabras es esparcir lo que es la semilla al terreno. Otro método de siembra es método de siembra surcos, como se puede observar. ¿De qué se caracteriza? De realizar surcos, ¿no ven? ¿Alguna vez han debido ir a cosechar papa o no, chicos? ¿No? Ya les voy a llevar a papa. Nada, sí. Así cuando les vuelvo a preguntar, ¿algún docente han cosechado papas? Empoderadas van a decir sí. Abajo el patriarcado. Otro método de siembra es también, entre los más principales, boleo sur. Existe otro tipo de siembras, otros métodos de siembra, que es golpe por golpe. ¿A qué se refiere? Voy, coloco mi semilla, doy una cierta cantidad de pasos, coloco otro tipo de semilla. ¿Ya? Boleo, surco, golpes, chorro continuo. ¿A qué se refiere con chorro continuo? Como se puede observar, es continuamente llegar a esparcir lo que es la semilla. Entonces tenemos, ¿cuánto hemos dicho? 1, 2, 3, 4. 4 métodos de siembra. Ahí podemos observar, ¿no? Este es chorro continuo. Después de ello, manejo después de la siembra. Después de que sembramos, tenemos que tomar en cuenta algunas ciertas actividades. ¿Para qué? Para que se llegue a generar la uniformización de nuestra pastura. ¿Cuál es? Control de malezas. ¿Cómo se controla la maleza? Desmalezando, ¿no ven? Control de plagas, incorporando algún plaguicida. Resiembra en el caso de si es necesario. ¿Cuándo se realiza una resiembra? Es cuando, por ejemplo, acá podemos observar, tenemos nuestra siembra en surcos, pero justamente en este sector, digamos que no vamos a tener nada de plano. ¿Qué es lo que vamos a llegar a realizar? Una resiembra en ese sector. ¿Para qué? Para evitar la erosión del suelo y para que lleguemos a tener una cobertura uniforme. Después de eso, fertilización y riego estratégico. ¿A qué se refiere con riego estratégico? Riego cuando no existen periodos de precipitación. Fertilización, que lo vamos a ver más adelante, calculando la cantidad de fertilizante a utilizar. Y una actividad importante, entre las más importantes, es la de la protección a áreas de pastoreo o corte prematuro de la pastura.
En el caso de la alfalfa, se tiene que esperar a partir del segundo año para realizar lo que es el pastoreo. Y para realizar el corte se tiene que llegar a esperar a partir del segundo ciclo de cosecha. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que va a llegar a crecer, tiene que terminar su ciclo fenológico, nuevamente va a rebrotar y ahí recién se puede llegar a realizar el corte. ¿Esto por qué? Primeramente porque sus raíces cuando llega a realizarse para la primera cosecha, primer ciclo, mejor dicho, las raíces van a llegar a ser poco desarrolladas. Entonces van a estar débiles, como decía Gilmar, ¿ya? Poco desarrolladas. Al llegar a generar una segunda cobertura, las raíces van a llegar a generar en mayor propósito. Entonces ya se va a poder llegar a aprovechar la pastura. ¿Qué más? Una buena pastura, como se puede observar en la imagen, esa es una pastura en Cochabamba y es un cultivo de alfalfa. Este cultivo de alfalfa se puede observar presenta una uniformidad. Cuando realizamos una implementación buena, se va a observar esta uniformidad. ¿No? No podemos observar que existen manchones donde no existen plantaciones, todo está de manera uniforme, una buena altura, buena cantidad de biomasa o follaje en lo que es cada planta, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de realizar una implementación. ¿Para qué? Para llegar a tener una buena calidad también de producción de cuadros, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Y bien, concluimos con eso el tercer punto.